Conjunción de lo que se ve tanto a nivel país como a nivel provincia, los casos han bajado drásticamente. Refiero a lo mismo que comentaba la vez pasada, desde el pico de esa semana que tuvimos más de 800 casos, terminamos la semana pasada con 3. Así que bueno, es de esperar de que esto continúe así, más allá de algunos países que han tenido nuevos rebrotes y aumento de casos y aumento de mortalidad, pero por lo menos toda la data que tenemos acá en principio, el COVID va a ser una enfermedad endémica, más del grupo de patologías y sobre todo en época invernal. Nosotros tuvimos una alerta hace unos 20 días aproximadamente de la provincia, justamente comentando el que había un incremento importante de cuadros de insuficiencia respiratoria, productos de infecciones, no COVID. Así que bueno, la alerta estaba basada en eso, en evaluar y estratificar y seguir de cerca todos los casos que van surgiendo ahora que empezó el otoño, producto de tanto de pacientes COVID como de pacientes con influenza, o sea, con gripe, como de otras virosis que provoquen enfermedad respiratoria. Da la impresión de que vamos a tener un año movidito con el tema de cuadros de tipo respiratorio, lo hemos estado viendo inclusive en este último mes, se ha incrementado, en la provincia lo sé, por colegas, pero bueno, acá en el Hospital de la Falda se ha incrementado la consulta por cuadros febriles y de tipo respiratorio, no COVID, tanto en niños como en adultos. Seguramente, y aparte en una época bastante atípica, porque ya en enero comenzó a hablarse de que había cuadros de gripe en Buenos Aires, comenzó después en Córdoba, en una época donde normalmente no, los casos habitualmente empiezan a partir de abril, mayo, agarra la población sin vacunación. Lo bueno de esto es que tenemos la referencia de que la vacuna que va a venir a partir de abril incluye la cepa que está dando vuelta, así que eso es una buena noticia. Pero bueno, obviamente estamos expectantes que no se demoren las vacunaciones porque obviamente nos van a ayudar a evitar pacientes con complicaciones de influenza que está viniendo bastante fuerte este año. ¿Estos síntomas también tienen que pasar por el análisis o por el testeo de probable COVID? No específicamente, sí a modo de lo que nos dieron el alerta en pacientes con casos graves, para estratificar bien, pero en la consulta convencional normalmente no se hace habitualmente. De todas maneras, por supuesto uno está expectante a lo que refiera la gente de epidemiología, pero no sería un análisis pertinente como hacíamos con COVID, por ejemplo, en este caso con la gripe, que se sabe que es una patología estacional. Por supuesto va a depender todo de cómo vaya evolucionando. ¿En consecuencia bajó la cantidad de testeos diarios? Sí, bajó mucho. De hecho se fue ya el mes pasado el centro de testeo de la terminal. Nosotros hemos bajado muchísimo. En principio, más allá de una cuestión diagnóstica, seguramente se va a seguir haciendo, por lo menos lo que refiere este otoño-invierno con respecto a COVID, no de rutina para gripe. Insisto, dependerá también un poco de las directivas que nos dé epidemiología. Doctor, en cuanto a la vacunación de antigripal, digamos, ¿esto para qué sector de la población está destinada? Bueno, en principio normalmente se hace dentro del contexto de pacientes lo que tiene que ver con la vacunación gratuita, ¿no? Personas añosas con factores de riesgo. Habrá que ver, todavía no nos han dado directiva hasta el momento, pero dado que nos dieron una alerta, yo supongo que eso se va a modificar y seguramente va a haber muchas más partidas de forma gratuita para lograr abarcar una mayor cantidad de población. Eso todavía no tenemos el dato, pero bueno, lo que es habitual son pacientes de más de 60 años, más 50, 60 años, sobre todo con factores de riesgo, que es el grupo, digamos, más importante. ¿Estos pacientes, doctor, pueden llegar a requerir internación o en algunos casos puede llegar a ser fatal la gripe? Sin lugar a dudas, justamente la vacunación tiene que ver no con que uno se agarre una gripe, un cuadro gripal de influenza, lo mismo que el COVID, sino que lo que hace es evitar que uno tenga un caso grave, que requiere internación, que requiera respirador, ese tipo de cosas. Todos los años, no sé si te acordás cuando empezó el COVID,
que muchos, hasta colegas inclusive decían, bueno, pero tanta laraca con esto si en realidad mueren tantas personas por año de influenza, por ejemplo acá en la Argentina, y eso es una realidad. Al principio era como que se banalizaba un poco lo del COVID hasta que, bueno, explotó, ¿no es cierto? Pero en su primer momento se decía, hay tantas muertes por año por influenza, por gripe, que nadie dice nada y ahora, y bueno, en realidad obviamente la pandemia habló por sus propios medios, pero sin lugar a duda todos los años hay pacientes graves que se complican y que inclusive fallecen por gripe, sí.